Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Giovanni Mendoza, ese soy yo y el día de hoy les quiero hablar acerca de algo muy importante y lo cual es acerca de sentir tus emociones para superarlas. Lo que he notado es de que muchas de las veces, especialmente los hombres, al momento de sentir emociones o de sentir algo que obviamente no nos es placentero, en este caso tristeza, ansiedad, depresión, lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, actualmente, si lo evadimos, se hace 10 veces peor que si lo enfrentamos. Porque una de las cosas que he logrado entender en los últimos años es de que cada vez que enfrentas a uno de tus miedos, cada vez que enfrentas a alguno de tus demonios, si se podría decir, demonios internos, y logras ganar esa batalla, es cuando realmente te empiezas a sentir mejor acerca de que sabes que está ahí, sabes que te va a dar miedo, sabes que va a estar ahí como un obstáculo, pero también sabes que no le tienes miedo, que lo puedes vencer, que puedes pasar de eso. Y eso es una cosa bastante interesante porque muchas de las veces al estar en una mala situación, en este caso vendría siendo alguna ruptura, que no tengas tus finanzas de la manera correcta, que esté pasando drama con tu familia, que hayas peleado con tu pareja o con tu novio, novia, lo que sea. Y muchas de las veces en lugar de tratar de solucionar ese problema, tratamos de evadirlo para simplemente no visitarlo, lo cual se hace peor. Y es una de las peores cosas que podemos hacer. Porque muchas de las veces, no sé si han notado muchos de ustedes, pero apuesto que algunos de ustedes han tenido miedos de cuando eran pequeños. Y hasta ahorita, hasta este entonces, siempre han decidido evadir ese miedo en lugar de actualmente enfrentarlo. Yo les voy a contar ahorita una historia que me pasó alrededor de cuando tenía algunos 16, 17 años, creo que como eran 16, 17 años. En ese día yo había ido a pedir dulces aquí en Estados Unidos, era el día de Halloween que ya mero se celebra, pero yo tenía un miedo desde que estaba muy pequeño y todo el tiempo ese miedo eran los payasos. Entonces esa noche me acuerdo que había una casa que la habían decorado bastante bien con algunas divisiones como si fuera una casa embrujada o algo así, de las que vas a las atracciones y todo eso. Había bastantes cosas que sí daban miedo en esa casa. Pero había una en especial. Había tres personas que estaban vestidos de diferentes, obviamente, caracteres bastante terroríficas. Y una de ellas era mi peor miedo. Era un payaso. Y me doy cuenta de esto porque en ese momento, cuando iba cruzando, ya iba del primer cuarto al segundo y luego había un tercero y luego ya ahí estaban los dulces, lo puedes agarrar y te regresabas. Y en ese momento cuando estaba en el segundo cuarto, yo había entrado solo y vi a la cosa más terrorífica que jamás haya visto en mi vida para ese terror que yo tenía, ese pánico que yo tenía. Y no era tanto, creo que eran como algunos 2 3 metros de retirado de mí, que estaba este señor vestido de payaso. Obviamente la cara estaba como con sangre, toda de este lado, traía un tipo de, no recuerdo si era una hacha o un machete, algo así. Y se iba acercando de poco a poco hacia mí. Y yo nada más me quedé ahí como en ese momento no sabía qué reacción tener, porque tenía bastante miedo, pero al mismo momento estaba razonando y sabía que ese miedo no era real o que esa persona no era real y solamente me quedé ahí como temblando, mis pies no sabían cómo reaccionar, me quedé como o corro, me quedo, pero sé que no es real, me voy a quedar aquí y entonces se venía acercando hacia mí, se venía acercando, se venía acercando. Y ya en ese momento me planté ahí en el suelo y no me moví para nada. Dejé que viniera, obviamente, este personaje hacia mí y se quedó dando vueltas alrededor de mí. Y mi cerebro, de alguna u otra manera, estaba peleando con la manera lógica contra la manera, contra mi adrenalina de, ok, vamos a correr, no, pero no es verdad, vamos a correr, no, pero no es verdad. Y lo que sucedió fue que me quedé ahí, estaba dando vueltas alrededor de mí, y ya después venía alguien más entrando y se fue hacia ellos. Pero en ese momento yo me di cuenta que cualquiera de las cosas que pasan, este,
al momento de que tenemos una emoción negativa o al momento de que estamos en una situación que obviamente no es incómoda para nosotros, tenemos las dos opciones: quedarnos ahí para enfrentar ese miedo de una manera lógica, o tenemos la opción de simplemente salir corriendo o de tratar de evitar esa situación que está viniendo hacia nosotros. Aunque muchas de las veces al tratar de evitar esa situación que viene hacia nosotros, la vamos a hacer peor. Porque una de las cosas me di cuenta en ese momento, y fue una cosa también diferente. Si yo me hubiera de haber ido corriendo de ahí, hubiera de haber salido corriendo y todas esas cosas, nunca hubiera de haber enfrentado ese miedo que tenía en contra de los payasos. Nunca lo hubiera de haber enfrentado y lo hubiera de haber superado si no me hubiera de haber expuesto hacia esa situación, aunque no hubiera sabido que ahí estaba el payaso necesariamente. Y es una de las cosas que pasa. Si tú evades los problemas, te van a seguir molestando por más tiempo que si los enfrentas. Y es una cosa muy similar también en la vida, porque muchas de las veces podemos decir, oh, pero es que no quiero enfrentar esta emoción de tristeza o de ansiedad o qué sé yo, cualquier otra depresión. Y si no la enfrentas, si no estás consciente, lógicamente que ahí va a estar, pero que si la decides enfrentar, va a ser más fácil que si a que te decidas alejar de ella, porque en todo momento vamos a estar, somos seres humanos, vamos a sentir emociones. Queramos o no queramos, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir felicidad, muchas emociones. Simplemente vamos a ponerlo así, vamos a sentir bastantes emociones. Y en todo momento, si no sentimos tristeza, si no sentimos depresión, si no sentimos esto o lo otro, ¿cómo vamos a saber cuál es realmente la emoción de felicidad? ¿Cómo vas a llegar a algún punto de tu vida donde te vas a sentir feliz si nunca has sentido ninguna de las otras emociones? Y muchas de las personas que tratan de evadir esas emociones simplemente lo hacen desde un punto de vista de, oh no, es que no quiero sufrir, o es que no quiero esto. A lo cual me lleva a otro punto muy importante que estaba conversando en una de mis clases de pensamiento crítico el otro día, y era que hay dos emociones bastante grandes que mueven a los seres humanos: el placer y el dolor. El placer podrá considerarse la felicidad y el dolor obviamente el dolor. Pero la cosa interesante es de que muchas de las veces las personas que han pasado por el más dolor posible, muchas de las veces las miras con una actitud muchísimo más placentera que a las personas que todo el tiempo se les ha entregado felicidad, porque de alguna manera u otra sienten o encuentran la posibilidad de sentirse tristes o de sentirse no sé, de alguna manera infeliz en ese aspecto, porque todo el tiempo ha sido felicidad para ellos, todo el tiempo ha sido felicidad para ellos, y muchas de las veces no logran apreciar que esa felicidad viene de algún lado porque simplemente nada les ha faltado o no han sentido esas mismas emociones, y el momento que las tratan de sentir para que puedan ver la diferencia de una contra la otra, y ahí es cuando llega esa confusión de las emociones. Y es una de las cosas que son bastante interesantes, y si ustedes quieren saber más al respecto, les recomiendo dos libros fantásticos alrededor de este tema. El primero es Control Emocional por Daniel Goleman, y el segundo es El sutil arte de que te importe un cará. Y ahí ustedes completan la frase. Y estos dos libros realmente fueron unos libros que me abrieron los ojos hacia una perspectiva diferente del por qué es que si tienes alguna emoción negativa, o por qué si tienes alguna emoción que es bastante fuerte, todo el tiempo lo debes de ver desde el punto lógico, aceptarlo y seguirte moviendo para adelante sin importar la situación. Porque da la casualidad que aunque decidas enfrentar la situación, aunque decidas evadirla, todo el tiempo va a estar ahí. Pero en una te estás dando cuenta de lo que está pasando en ese momento y tú estás siendo ¿cómo se diría? Estás al tanto de lo que está sucediendo. Y en la otra simplemente estás corriendo de los problemas. Y usualmente es mejor que estés al tanto, sabiendo que algo está pasando. En este caso, yo al saber que estaba ahí el payaso que me daba miedo, y que sabía que tenía esas dos opciones de correr o quedarme ahí y enfrentar mi miedo actualmente, obviamente utilicé la lógica, porque la lógica me llevó a obviamente descifrar que simplemente podría ser cualquier cosa. El payaso obviamente no era real en este aspecto, no estaba en peligro, pero mi mente y mi subconsciente
de alguna manera, al tener miedo hacia este personaje, trataba de salir corriendo simplemente para no dejar ni el polvo. Y pues bueno amigos, simplemente les quería compartir esta historia del por qué es importante tener un buen control emocional y cómo es más que nada que puedes ver desde esta perspectiva las emociones positivas y negativas y usarlas a tu favor para poder enfrentar los problemas que tienes día a día y verlos de una manera lógica, porque la mayoría de esas situaciones no se van a quedar ahí todo el tiempo y también las necesitamos, porque para saber cómo es que realmente es ser feliz debemos de ser tristes o debemos de sentirnos mal de vez en cuando y estar al tanto de todas estas emociones para que no nos vayan a afectar de una manera negativa. Y pues bueno amigos, si les gustan mis contenidos, simplemente den un gran like, suscríbanse, comenten y compartan con alguien que ustedes creen les sería de gran ayuda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.